Muy buenas, yo soy Leto y bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En esta ocasión vamos a hablar sobre delitos contra la seguridad del tráfico. Ese tipo de delitos, la verdad es que son sota caballo rey, o sea, simplemente son los que están en el Código Penal, están muy restringidos, tienen siempre las mismas pautas y poco nos podemos salir de aquí. Son bastante sencillos de lo que es el concepto, pero el problema que tiene esto es que como son los delitos que son y están tan cerrados y el procedimiento siempre es el mismo, significa que como metamos la pata en una parte del procedimiento ya se nos viene todo para abajo y son bastante sencillos de recurrir siempre que lo hagamos mal. Si lo hacemos bien, es imposible de recurrir. O sea, la persona pues lleva el delito sin ningún problema. Pero si metemos la pata, pues igualmente es sencillo coger y echarlo para abajo. Así que os voy a explicar más o menos cómo funciona ese tipo de delitos, qué son, qué supuesto nos vamos a encontrar y cómo tenemos que actuar. Así que con todo esto, empezamos. Bueno, lo primero es el tema de las competencias. Esto es muy sencillo. En casco urbano va a ser policía local y en vía interurbana pues va a ser Guardia Civil, concretamente la agrupación de tráfico. Más que nada porque son los que tienen, aparte del curso, pues los que disponen de los etilómetros para poder hacer las pruebas, sobre todo con el tema de alcoholemia. Quitando alcoholemia, por ejemplo, pues el tema de conducir sin carné, pues eso lo va a hacer, aparte de tráfico, lo puede hacer cualquier unidad territorial. Igualmente, ¿puede Policía Nacional instruir? También. Por norma general no lo van a hacer, ¿de acuerdo? O sea, se encuentran con una persona sin carné, pues se lo llaman a Policía Local, se lo traspasan a ellos y Policía Local pues lo va a hacer. Pero bueno, que ellos también son competentes, o sea, no deja de ser un delito que está en el Código Penal y ya está. Otro tema sería hablar pues el tema de las típicas sanciones de tráfico, las multas y demás, que también tienen competencia. A la duda de los nacionales no se dedican al tráfico, pero eso no quita que si ellos ven una infracción, no dejan de ser agentes de autoridad y si ven un delito son policía judicial, por lo cual también pueden actuar. Pero bueno, como está estructurado de esta forma, el tema de tráfico, pues al final pues va a ser eso, lo va a hacer o Guardia Civil en vía interurbana o policía local en casco urbano. Si como Guardia Civil te encuentras una persona sin carné en casco urbano, pues también puedes proceder sin ningún problema. Pero las competencias andan por ahí. Puede actuar cualquier policía, pero luego al final, sobre todo con el tema de alcoholemia, van a acabar actuando los que actúan. Y ya está. A nivel de tráfico nos vamos a encontrar tres grandes bloques, ¿vale? Por un lado, todos los relacionados con el carné, ¿de acuerdo? El tema de no tenerlo, suspensión judicial o lo que sea. Nos vamos a encontrar los que van bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Y por otro lado, nos vamos a encontrar lo que es la conducción temeraria. Por eso, cada uno tiene sus particularidades y vamos a ir desgranándolos uno a uno para ir explicando más o menos en qué consiste cada supuesto. Así que primero vamos a empezar con el carné, ¿vale? El tema del carné. Bueno, pues conducir sin carné es delito en España. ¿Y qué significa conducir sin carné? Bueno, pues que entonces que no has obtenido lo que es la licencia administrativa para poder conducir. No que no lo lleves encima del carné, ¿vale? Sino que no te lo hayas sacado. Hay varios supuestos en este caso. Tú puedes haber conducido un vehículo a motor o estar conduciendo un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso de licencia. Puedes tener una retirada del carné que puede ser por vía judicial o vía administrativa. En este caso hablamos de carné por puntos. Por vía judicial es muy sencillo, o sea, llegan, te lo quitan a un juzgado porque te han condenado a un delito, que suele ser una pena accesoria, aparte de la pena que te pongan, pues suele venir aparejado una retirada de carné durante X tiempo. O por vía administrativa, que como tienes una serie de puntos, pues directamente cuando los agotas, la Jefatura Provincial de Tráfico puede proceder al suspenso. Esto viene en el Código Penal, o sea, los dos supuestos, tanto por retirada de carné como habiendo perdido la vigencia por pérdida de puntos. Y también hay que recordar que conducir con el carné caducado no es delito. O sea, una persona coge y tú le ves que no le figura carné, pero realmente porque no lo ha renovado, entonces es una infracción administrativa. Sobre si la licencia de ciclomotor es válida a la hora de que compute como delito o no, pues mira, eso hay que atenerse ya más bien a las instrucciones de Fiscalía. ¿Por qué?
porque ha ido cambiando a lo largo de los años. Algunas veces ha sido delito y otras veces no. Hablo lo que es conducir un vehículo de categoría A, B, C, D, tal, todas estas, pero teniendo solamente la licencia M, la de ciclomotor. Pues eso, como ha ido variando, lo mejor es coger y llamar a un destacamento de tráfico y que os digan cuál es el criterio que está siguiendo Fiscalía en este momento. Si mal no recuerdo ahora, pues se están metiendo delitos con el carnet de ciclomotor. Una persona conduce un coche porque no se considera válido. Igualmente, una vez que tienes el carnet de coche, carnet completo, o sea, estoy hablando de que tienes tu teórico y tu práctico aprobado y te figura como tal. Entonces, si tú conduces un vehículo de categoría superior, por ejemplo, un camión articulado, un C+E, entonces eso no es delito, es una infracción administrativa, porque ya se considera que el carnet A o el B, ¿de acuerdo?, te da todos los conocimientos necesarios sobre circulación para que no sea delito como tal. Es así de sencillo. Ante la duda, consultar porque, como os he dicho, ha cambiado en varias ocasiones. Sobre los carnets extranjeros, pues bueno, pues aquí puede haber un montón de dudas. Vamos a ver, un carnet extranjero es válido aquí en España, ¿de acuerdo? Por lo cual puedes conducir. Lo que hay que mirar son el tema de los convenios, que eso es lo importante, porque resulta que hay incluso algunos países en los cuales, aunque la persona te presente el carnet del país, ese carnet no es absolutamente válido en España y entonces también sigue siendo delito. Por norma general, por norma general no, o sea, todos los carnets de la Unión Europea son válidos aquí en España. Otra cosa es el tema del canje, ¿de acuerdo? Que toda persona que, de vacaciones no hay problema, pero la que es aquí residente y está aquí viviendo, pues tiene obligación de realizar un canje de su carnet al carnet de aquí de España. Igual que si tú, por ejemplo, te vas a Alemania, pues tienes que canjearlo. Infracción administrativa, no es delito en ningún caso, pero hay algunos carnés extranjeros que no son válidos en España de ninguna forma. Yo es que tengo el carnet del país X, bueno, pues sigue siendo delito. Ante la duda, igual, aquí os toca llamar al destacamento de tráfico y preguntar este país en concreto si este carnet es válido en España o no es válido. Hay algunos países de Hispanoamérica que no son válidos los carnets aquí en España y un par solamente, y luego de Europa son todos y luego a nivel mundial la verdad es que son bastantes porque aquí en España tenemos convenios con prácticamente todo el planeta, o sea, entonces igual que nosotros podemos conducir fuera, pues otros países también pueden conducir aquí sin ningún problema. Ahora, especial mención al carnet internacional, que lo vais a encontrar más de una vez. Bueno, pues el carnet internacional no es un carnet. El carnet internacional es una traducción del carnet que ya tienes. Tal forma que, imagínate que te presentan un carnet de conducir en ruso, ¿vale? Como comprenderás, tú cirílico no sabes, tú ves ahí un montón de palabras que no entiendes y no sabes eso realmente qué es. Bueno, pues el carnet de conducir internacional lo que es una traducción a múltiples idiomas, 10, 12 idiomas, los que se consideren necesarios. Obligatoriamente van a estar todos siempre pues en inglés, español y francés. Eso, aparte italiano y tal, y en árabe también me parece, y no sé si también en algunos idiomas asiáticos, pero que es una traducción como tal, o sea, no es un carné propiamente dicho. Tienes que presentar tu carné de tu país, más luego aparte el carné internacional que va a ser la traducción para que la persona de otro país sea capaz de comprenderlo. Muchísimo cuidado porque encima esto es un documento muy falsificado. ¿Por qué? Porque te da la opción de coger, yo es que tengo carnet internacional y con esto puedo mover. No, no significa eso. También localizar los carnets internacionales falsos tampoco es complicado. Mira, yo creo que voy a hacer también un especial sobre... un monográfico sobre documentación falsa para una serie de pistas. Pero bueno, un carnet internacional falso, lo primero es que te vas a encontrar que la persona no tiene el carnet físico, el de su país, solamente va a tener ese, y luego aparte pues suelen estar mal escritos, el cosido de las páginas suele ser malo, errores de ortografía, no tiene papel de seguridad y demás, o sea que son bastante sencillos de detectar, pero ojito, el carnet internacional no es un carnet, solamente es una traducción a diferentes idiomas del carnet que ya tienes. Si paramos a una persona que tiene una pérdida de vigencia del carnet de conducir, ya sea por orden judicial, hay que tener en cuenta que la pérdida del permiso de conducción de vehículos a motor no deja de ser una pena accesoria que te puede meter en jugado en cualquier momento tras haber cometido algún delito contra la seguridad vial, o por otro lado pues nos podemos encontrar una sanción administrativa realmente que es la pérdida de vigencia por pérdida de puntos, que también eso lo puede hacer la Jefatura Provincial de Tráfico. Esto significa que o puedes encontrar en incidencias en tráfico que esta persona pues tiene prohibido conducir vehículos a motor de tal fecha a tal fecha.
Esto es dos artículos del Código Penal que viene perfectamente especificado, por lo cual, si encontréis una persona que está conduciendo durante esas fechas, pues significa que procede la investigación directamente. Luego, posteriormente, una vez que ha terminado lo que es la sanción, por así decirlo, pero en cual no puedes conducir, no significa que la persona pueda conducir otra vez, sino que ese tipo de sanciones pues lleva aparejado que posteriormente hay que realizar un curso de sensibilización, un curso de para volver de nuevo a recuperar los puntos o algo así. Por lo cual, si os encontréis una persona que está conduciendo una vez finalizado lo que es el periodo de sanción, pero no ha realizado la recuperación de puntos como tal, y hasta que no lo haga en tráfico no le va a figurar como que tiene el carné en vigor, pues en este caso lo que procede es una sanción administrativa, simplemente. Pero bueno, que hay que saberlo. I see my redhead, mess-bed, tear-shed, queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on. El segundo gran bloque que nos vamos a encontrar pues son los delitos de conducción temeraria. En este caso lo que se anda buscando es una conducción temeraria con grave desprecio sobre la vida de los demás. Así que un ejemplo muy claro pues es el típico kamikaze, una persona que coge y se mete en dirección contraria en una autopista. Bueno, pues eso es un caso clarísimo de que en caso de accidente pues a la otra persona pues la va a pulverizar. Entonces ahí sería un supuesto bastante sencillo para ese tipo de delitos. No vale decir que va muy rápido o que iba haciendo maniobras raras y demás, hay que motivarlo muy bien. Que la conducción que estaba realizando realmente ponía en un riesgo tremendo la vida de los demás. Otro supuesto es, por ejemplo, por velocidad, ¿vale? O sea, una persona que va a 240 km por hora por una autopista, pues entonces es una conducción temeraria con un desprecio absoluto sobre la vida del resto. Porque encima la experiencia nos dice que en caso de accidente, el que se muere encima es la persona que va bien. O sea, lo he visto un montón de veces. Sobre el tema de velocidad, aquí hace falta radar, así que como nosotros no tenemos radares, pues se va a encargar las personas que tengan radares, o sea, o policía local dentro del casco urbano, cuando supere X velocidad, un tanto por ciento de la velocidad máxima, o sobre todo en autopista, ¿vale? Que es cuando vamos a ver la verdadera burrada, o sea, gente pues con el coche a corte de inyección, que he visto ya unos cuantos. Tráfico tiene sus propios protocolos, sabe cómo hacerlo, sabe el tema de radares y todo lo que tiene que llevar, por lo cual ahí nosotros no vamos a instruir ningún delito simplemente por velocidad. Solamente por conducción temeraria, lo he dicho, cuando cometen una negligencia tan grave que ponga en riesgo la vida de los demás, incluso aunque no haya accidente. Si hay accidente, por supuesto, ahí queda más que demostrado que esa persona pues ha hecho una conducción temeraria, pero bueno, en caso de que no lo haya hecho, pues simplemente pues escribir lo que ha pasado. O sea, una persona que va en dirección contraria no es necesario coger y ampliar mucho más, porque ya sabemos que es una negligencia y un riesgo para la vida de los demás tremendo. Y eso básicamente son los supuestos de conducción temeraria. El resto, pues infracción administrativa, según cómo conduzca y demás. Poca historia, hay que rascar aquí. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. El tercer gran grupo que nos vamos a encontrar va a ser la persona que va conduciendo bajo el efecto de sustancias. Bueno, pues sobre todo alcohol y drogas. Bueno, drogas vamos a dejarlo aparte, ¿vale? O sea, drogas es bastante reciente, la inclusión en el Código Penal, hay bastantes dudas todavía al respecto y pues el equipo lo tienen los compañeros de tráfico y son los que pueden hacer ellos la prueba y demás, que luego hay que enviarlo en un laboratorio y hay que hacer bastantes cosas. Así que no nos interesa tanto porque ellos se van a encargar de todo, al ser una cosa relativamente nueva y que tiene un procedimiento específico. Nosotros vamos a remitir sobre todo al tema de alcoholemia, ¿vale? Y en alcoholemia vamos a meter ese tipo de delitos en 3 supuestos. El primero, porque se haga una prueba de alcoholemia en uno de los controles que hay, controles que están autorizados para hacer prueba de alcoholemia, entonces se hace un control masivo y todo el mundo que llega sopla sin ningún problema. Luego, por personas que cometen algún tipo de infracción administrativa, o sea, persona que ha cogido y ha hecho algo con el vehículo o ha tenido un accidente o lo que sea, entonces también le cogemos y le hacemos la prueba.
Y por otro lado, con gente con sintomatología. Por ejemplo, alguien que va haciendo eses con el coche. Pues, y encima tú le paras y tiene un fetor etílico que te quema las pestañas de los ojos. Bueno, pues es más o menos lo que nos vamos a encontrar. Y según eso, pues ya podemos empezar a hacer las pruebas. Sobre todo materia de infracción es muy interesante porque una persona que está cometiendo infracciones administrativas conduciendo, de acuerdo, irregularidades, pues ya demuestra que no está en condiciones suficientes para poder conducir. Por lo cual es un supuesto perfecto. Siempre hay que buscar, de todos modos, que haya cometido algo que demuestre que esa persona no está en condiciones, ya sea por sintomatología o sea por infracciones administrativas. Pero siempre te van a pedir eso, porque luego es muy típico los recursos de yo he dado una burrada de tasa, pero iba conduciendo perfectamente. Luego encima pues hay jueces que entonces consideran que como la persona iba conduciendo bien, pues entonces no había cometido ningún delito. Es lo que os digo, o sea, tráfico son pocos supuestos, más o menos siempre lo mismo, no es difícil, pero si no lo hacemos perfecto, entonces nos lo pueden tirar para abajo. Sobre las pruebas de alcoholemia, pues en este caso nos tenemos que basar en máquinas. En este caso hay dos tipos de etilómetros, ¿de acuerdo? Está el de aproximación y el evidencial. El de aproximación es el pequeño, el que llevamos en la mano y el que nos va a valer para saber si esa persona pues tiene algún tipo de alcohol en el aire expirado en el cuerpo o no. Simplemente cogemos, llegamos, le hacemos la prueba, es rapidísimo, sopla y fuera y nos da una estimación. Estos aparatos están calibrados, pasan sus revisiones y demás, por lo cual son bastante precisos. Posteriormente, si nos da positivo, pues entonces ya tendremos que llamar para poder hacer la prueba en el evidencial, que es el que realmente andamos buscando. Este sí tiene valor judicial. Ahora explico exactamente qué es. Pero claro, evidenciales no hay tantos como de aproximación. Aparte del evidencial en tráfico te lo vas a encontrar montado en una furgoneta de atestados, por lo cual no lo vas a tener ahí encima, a no ser que sean un control de estos masivos. Y en el caso de policía local, pues por norma general lo suelen tener en dependencias. Algunas policías locales pues también pueden tener algún evidencial montado en algún vehículo. Pero bueno, que no hay tantos, por lo cual siempre vamos a tirar primero de la aproximación y si esa persona da positivo, entonces ya llamamos o lo trasladamos al evidencial para realizar las pruebas que van a ser las buenas. En este caso, el etilómetro evidencial se considera una prueba preconstituida. Vale, ¿esto qué significa? Una prueba preconstituida es una prueba que no puede volver a ser repetida en el momento del juicio. De tal forma que, por ejemplo, una estafa muy sencillo, ¿no? Una estafa bancaria, me han cargado 500 euros, yo tengo mi extracto bancario y lo puedo enseñar el día del juicio, ¿de acuerdo? Es una prueba como tal. Vale, la alcoholemia no, porque aunque tú digas que esa persona va con efectos del alcohol, cuando tengas el juicio en la semana siguiente, esa persona en ese momento ya no va a estar bajo los efectos del alcohol, se le habrá pasado. O no, a lo mejor es un crack y todavía sigue mamado toda la semana, pero bueno, me refiero a ese momento exacto. Entonces, el ticket que te van a dar es una prueba preconstituida que no puede volver a ser repetida el día del juicio. Por esa razón, hay dos tipos de pruebas que se admiten antes de juicio, ¿de acuerdo? Que son las pruebas preconstituidas y las pruebas anticipadas. Las preconstituidas son las que te van a dar máquinas, como por ejemplo el tema del etilómetro de evidencial, y luego las anticipadas, pues son las manifestaciones que coge el juez de instrucción antes del juicio, que también en algunos casos pues se puede considerar como prueba siempre que no se puede repetir. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, el testimonio a un testigo que va a fallecer. Una persona con un enfermo terminal, que le quedan 2 meses de vida, y el juicio se prevé que sea dentro de 5 años y como no va a poder volver a declarar el día del juicio, ¿de acuerdo? Porque se presume que estará ya fallecido, pues entonces el juez le puede coger manifestación antes y entonces que se considere una prueba anticipada. Son los dos tipos de pruebas que no vamos a encontrar antes de un juicio. El resto son pruebas normales que tienen que pasar en un juicio, que se admiten como pruebas y que pueden ser repetidas durante el juicio en las mismas condiciones que cuando pasó el hecho. Esa es la diferencia simplemente, ¿vale? Y bueno, nos queda otra prueba que es realmente la detección de alcohol por un análisis de sangre, que se hace en el hospital, ¿vale? Esto no es una prueba como tal. O sea, no se puede basar en eso. Lo que es un contraste al que tienes derecho. De tal forma que tú haces una prueba de alcohol en aire expirado, en un etilómetro evidencial, te da una tasa X, y entonces tú tienes derecho a realizarte una prueba de contraste en sangre en un hospital. Pero, ojito con esto, no significa que, como puede pasar a alguno, yo no me niego a hacer la prueba, pero quiero que sea en sangre. Claro, esto en el fondo lo que hacen es pensando, bueno, mira, no lo hago ahora mismo, me voy al hospital, entre que tardamos y demás, se me baja un poquito el pedo y ya no voy a dar el positivo que va a dar antes. Bueno, realmente sí lo vas a dar. No sé si el alcohol en sangre se
se mantiene durante unas 5 horas, 5 o 6 horas me parece, o sea, bastante tiempo. Así que no es para eso, no es para coger y para intentar liberarte. O sea, tú tienes que coger y hacer la prueba del evidencial, lo de aire expirado, y posteriormente, si quieres un contraste, te puedes hacer un contraste. ¿El contraste cómo funciona? Una vez que has hecho las pruebas, obligatoriamente, cuando has hecho las pruebas, entonces solicitas el contraste en sangre, se te va a informar de todo eso, de todos modos, y se te traslada a un hospital. La prueba la tienes que pagar por adelantado. ¿Por qué? Porque son para el contraste que tú estás pidiendo. Tú lo pagas por adelantado en ese momento, lo que valga, 150, 300, 400 euros, no me acuerdo, creo que estaba sobre en torno a unos 300 euros más o menos. Tú lo pagas y si da negativo, se te devuelve el dinero. Pero si da positivo, el dinero lo has perdido, como es lógico, porque es una prueba complementaria que tú estás pidiendo. Y llegamos al meollo que quería llegar. Típica persona que dice, yo no me niego a realizar la prueba de alcoholemia, pero que sea en sangre. No quiero soplar. Vale, tú te estás negando. A la gente hay que explicárselo muy bien, y yo lo hago cuando tengo que hacer alguna prueba de alcoholemia, y solamente dos opciones. Tú o soplas o te niegas. No hay otra opción, ¿de acuerdo? O sea, es soplar o negarte a soplar. Y la diferencia es importantísima. Si tú resulta que haces una prueba de alcoholemia en aire expirado y das 1,2, por ejemplo, que es una burrada, es un delito vial y sin ningún problema, irás para jugado y fuera. Si tú te niegas, también es delito, pero la diferencia fundamental es que si tú das positivo, sea la tasa que sea, la pena es multa. Si tú te niegas, la pena es cárcel. Y esto a la gente hay que explicárselo muy bien. O sea, yo no me niego a soplar, pero que me lo hagan en sangre. No. Tú soplas y si quieres luego en sangre. Si te niegas como tal, una negativa tiene un artículo específico del Código Penal que es la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas. Y eso tiene pena de prisión. Así que a la gente hay que dejárselo extremadamente claro. Porque des lo que des, va a ser peor que negarte. Y pasamos a los derechos, que no lo había comentado antes. Vale, en un principio la idea es que delitos contra la seguridad del tráfico vamos a investigar siempre. La detención la vamos a dejar de lado. Si simplemente son eso, contra la seguridad del tráfico, o sea, una persona que ha dado positivo en alcoholemia o que no tiene carne, le investigamos y por juicio rápido. Aparte, los juzgados de instrucción son competentes para, por juicio rápido contra la seguridad vial, poder coger, juzgarlos y condenarlos directamente, sin necesidad de que pase toda la fase de instrucción y que vaya a un penal, por lo cual es bastante más rápido y mucho mejor para todas las partes. Los derechos son, en un principio, los mismos, o sea, derecho a no contestar alguna de las preguntas, a manifestar solamente ante el juez, derecho a no confesar culpable, no declarar contra ti mismo, derecho a designar un abogado que para que te asista a todas las diligencias policiales y judiciales de declaración, en caso de que no se designe abogado se puede designar un oficio, derecho a un intérprete cuando se trata de un extranjero que no comprende o no hable castellano. Y hasta ahí más o menos por el estilo, porque es un investigado, no es un detenido. Pero hay una salvedad, ¿vale? Y es que resulta que contra la seguridad del tráfico una persona puede renunciar a la asistencia letrada. O sea, no es necesario. Yo en concreto pues lo pongo en la diligencia de lectura de derechos, se puede hacer en la diligencia aparte o en la de lectura de derechos se pone que la persona renuncia de forma específica al tema del abogado de oficio. Hay que tener en cuenta que si la cosa está clara, a ver, te han pillado sin carne, tú no te has sacado carne en la vida, poco vas a poder alegar, o sea, vas a juicio, coges, lo reconoces y fuera, porque te han cogido. No hay mucha más historia. Como os digo, o sea, el problema de tráfico es que es carné, lo tienes o no lo tienes, alcoholemia, has dado positivo o no has dado positivo, es que no hay mucho más donde rascar. Así que esa es la única diferencia, ¿vale? Que tú realmente puedes coger y puedes renunciar a la asistencia letrada. Aparte, como os comenté en el podcast de detenidos, realmente el abogado de oficio no es gratis. O sea, hay que pagarlo siempre que se cumplan una serie de requisitos. Si tú los cumples y demás, y te asiste la asistencia gratuita, o la asistencia jurídica gratuita, pues entonces sin ningún problema. Pero si superas esos márgenes, pues no. Así que si tú en el fondo vas sin carné o has dado una tasa tremenda de alcoholemia y sabes que es eso, y encima el abogado no es que no pueda hacer nada, sino que encima te va a tocar pagarlo, pues directamente pues coges y renuncias. Porque es un procedimiento que ya está muy claro. Es la única diferencia, así sustancial. Importantísimo, en el caso de menores, los menores no pueden renunciar a la asistencia letrada. Obligatoriamente tienen que ser asistidos por un abogado. Y aparte por los padres, obviamente. Es la única diferencia. Pero el resto de derechos son exactamente los mismos que un investigado, excepto esa pequeña salvedad.
Y al final ya pasamos a lo que es la instrucción de las diligencias una vez que tenemos claro qué es lo que ha ocurrido, según si es por alcoholemia, si es por carné, si es por conducción temeraria y demás. Bueno, pues sobre todo, si es por el tema de alcoholemia, entonces lo primero que hay que hacer, aparte de lectura de hechos, hay que informarle a la gente de las tasas legalmente establecidas, que son 0,25 y 0,50 para conductores y luego 0,15 y 0,30 para conductores nobles y conductores profesionales. Es lo único. Y los nobles, hay que recordar que durante 2 años se considera Nobel a nivel de puntos y a nivel de alcoholemia. La L solamente es desde el primer año, pero bueno, para nivel de alcoholemia, los 2 años. Pues hay que informarle de las tasas que pueden dar como máximo, como he hecho para el nivel de sanción administrativa, y luego los delitos. A ver, se considera delito por encima de 0,60, pero a su vez, con 0,60 no se meten delitos, ¿de acuerdo? O sea, se empiezan a meter delitos con 0,65 para el tema del margen de error de la máquina. Realmente no lo tiene, pero bueno, así es como se ha hecho. 0,65, a partir de ahí, pues ya coge y se mete el delito contra el seguro vial por el tema de alcoholemia. Excepto que haya un accidente de por medio. Entonces ya se baja el nivel. No sé si estaba en 0,50 o 0,45 incluso lo que he llegado a ver. Por ahí me suena aproximadamente. Tendría que revisarlo, ¿sabes? Y si no, lo dicho, el de tráfico os puede comentar exactamente cuál es el porcentaje, pero bastante más bajo. Porque aunque des 0,50 y según el Código Penal no sea delito por el tema de influencias o sintomatología que has tenido, como provoca un accidente, entonces ya se puede meter por debajo de ese 0,60 o 0,65 y se puede llegar al 0,50, creo recordar. Y ya se puede meter delito, con el caso de accidentes. Aparte de la información sobre las tasas, otra cosa que podemos añadir, si es por sintomatología, es la hoja de síntomas. Es una hoja muy sencilla, con una serie de recuadros y más que vamos marcando y ponemos los síntomas que nos vamos a encontrar, como por ejemplo el fetor etílico, o sea, o las pupilas vidriosas, cosas que tú estás observando en ese momento, que las estás viendo y que las estás apuntando. Una cosa fundamental, en serio, no marquéis ninguna casilla ni ningún síntoma si no sabéis qué es lo que es. Porque ya ha ocurrido. Por ejemplo, una persona que marca ataxia y llegas al juzgado y te pregunta el abogado, y dice, bueno, ¿y la ataxia qué es? Ah, pues no tengo ni idea. Campeón, que tú lo has marcado aquí. Entonces, el síntoma que has puesto, ¿qué significa? Pues no lo sé. Automáticamente te lo destruye todo, ¿vale? Pues una ataxia realmente es la incapacidad de mantener la verticalidad. O sea, es un tipo de degeneración que te produce el tema de espasmos musculares y que es uno de los síntomas aparte que son compatibles con el tema de la alcoholemia, la incapacidad de estar de pie. Bueno, pues si no lo sabéis, no lo marquéis, en serio. Lo del fetor etílico y ojos vidriosos es clarísimo, no tiene ninguna historia. Veréis que son un montón de campos diferentes y se pueden rellenar. Incluso luego, posteriormente, tráfico, pues también te pregunta la última comida que has hecho, qué has comido, el tiempo de descanso, trabajo y demás, para hacer un cuadro mucho más amplio y mucho más concreto de qué es lo que ha podido ocurrir. Pero bueno, como no estaréis en tráfico, simplemente con eso, con la hoja de síntomas, cuando estéis de síntomas, si realmente viene aparejado por otra cosa, por un accidente, no es necesario hacer la hoja. Pero si le queréis meter por síntomas, entonces la hoja la hacéis y lo especificáis simplemente. Con cuidado de no marcar nada que no sepáis lo que significa y ya está, pues se pone y se añade y fuera. Otra cosa que tiene que ir en las diligencias pues son los tickets de la prueba de alcoholemia, en caso de que se haya hecho con un evidencial. Vale, los tickets es la prueba que tú te haces con el evidencial, que tiene que ser 2 pruebas con un intervalo de 10 minutos mínimo entre cada prueba. O sea, tú llegas, soplas la primera vez, das una tasa, esperas por lo menos 10 minutos, vuelves de nuevo a hacer otra vez a soplar, haces de nuevo otra tasa y te vas a quedar siempre con la menor de las dos. También hay que recordar que la subida del alcohol se produce 1 hora después, el pico máximo 1 hora después de la última ingesta que hayas tenido. Esto va así, o sea, por lo cual vas a ver si la persona está en subida o en bajada. Pues esos tickets, los originales, sellados, rellenos, firmados y demás, van a ir grapados en una diligencia y van a ir para el juzgado, de forma obligatoria, porque es la carga de la prueba, no te ponen una fotocopia, sino el original. Luego, por otro lado, tenemos que añadir a las diligencias lo que es la homologación de la máquina, del etilómetro evidencial, y luego aparte
de la homologación, la certificación que tiene, tienes que ver el tema de las pruebas de calibración que se le hacen, que está certificado, porque estas máquinas pasan algo similar a un ITV, ¿vale? Cada X tiempo tienen que ir a industria, por así decirlo, ¿vale? Y de ahí se le hace una serie de pruebas, se vuelve a calibrar, se comprueba que efectivamente estas máquinas están bien y vuelven al servicio. Tienen cada X meses, hay que hacerlo y ya está, no hay más historia. Bueno, pues todo eso hay que juntarlo, hay que juntar el tema de los tickets, los originales, y luego aparte la homologación y cuando han pasado la última inspección. No necesariamente tiene que hacer el atestado la persona que ha hecho la prueba, por eso yo, por ejemplo, pues me viene a la cabeza una temporada en la cual pues teníamos en otra localidad cercana un prostíbulo, en la cual nos poníamos de noche a las afueras del pueblo en la carretera. Entonces la gente sale de ahí, pues salía pues eso, con drogas, con alcohol, con armas, con requisitorias y con todo lo que te pudieras imaginar. Bueno, pues en el tema de alcoholemia, pues yo cogía y aprovechaba, me acercaba a la policía local de la localidad esta, que tenían ahí un etilómetro, cogían, llegaban, soplaban, me daban los tickets, la homologación y lo que es la última inspección que habían pasado, y yo cogía y lo añadía a mis diligencias. No necesariamente tenían ellos que instruir, sino que simplemente me daban eso. Y también pues que igual te puede pasar con tráfico, ¿vale? Que tráfico resulta que están haciendo la prueba y le llaman por un fallecido en carretera, por lo cual el tráfico no se va a quedar ahí esperando para coger y para hacer las diligencias. Coge, te llega, te suelta los tickets, te suelta todo y tú haces el resto, como es normal. O sea, lo que ellos tienen que hacer son las pruebas. Luego el resto de las diligencias, bueno, ya según cómo se tenga hablado, cómo se tenga visto. Pero eso es lo que tiene que tener la diligencia fundamental, ¿eh? O sea, esas tres partes, los tickets originales, la homologación y la última inspección que ha pasado. Si no, es que te lo tiran para abajo. Ah, y que se me había olvidado, sobre todo con el tema de alcoholemia, fundamental, si detectamos una persona con el tema de síntomas de haber consumido alcohol, fundamental, hasta que se le haga la prueba, que no beba nada ni perderle de vista en ningún momento. O sea, tú tienes que coger, pero una persona que está conduciendo, y tenerla controlada perfectamente hasta que se le haga la prueba, ¿vale? Para que no pueda alegar posteriormente, como ha pasado, que yo es que estaba nervioso, ¿sabes? Y me he cogido, me he metido en una gasolinera, me he enchufado una botella de whisky, entonces ya no puedo hacer la prueba. No. Es fundamental, si tú la has visto, que esa persona no beba ni toque nada, que se espera hasta que se le haga la prueba. Por cierto, el tema de los mitos urbanos, de que si me pongo a hacer flexiones, que si corro, que si bebo café o masco café y demás tal, eso no vale para nada realmente. O sea, es por el tema de alcohol expirado y punto. El único caso que yo conozco que sí que es cierto que te puedes pillar un pedo de narices y sin dar positivo es cuando hubo la moda esta en la cual utilizaban tampones para mojados en vodka para introducirse alcohol vía vaginal o vía anal. Eso es peligrosísimo. Bueno, aparte de eso, no vas a dar positivo, pero es peligrosísimo al extremo, ya que se provoca infecciones y bueno, ten en cuenta que el alcohol pasa directamente al torrente sanguíneo, por lo cual te pega unos viajes, no va a hacer todo el circuito. O sea, el único caso más o menos que sí que puedo ver una persona totalmente ebria sin que dé positivo. Extremo cuidado con esto, aparte que es una absoluta insensatez. O sea, sé que es una cosa de chavales y demás, te puedes encontrar eso en mujeres y hombres, porque vía anal los dos, la verdad, y vía vaginal para mujeres, pero eso es lo que son tampones mezclados con alcohol para introducírselo, tal, horrible, peligrosísimo. Pero es el único caso, o sea, el resto, por mucha tontería que hagas realmente a la hora de hacer las pruebas, te vas a dar positivo exactamente igual, porque no dejan de ser los vapores que tienes en el estómago y demás, y por todo el esófago que van subiendo. Y eso la verdad es que está bastante dosado. Y como última duda, ¿qué se puede considerar realmente una conducción negligente para que pueda suponer o pueda permitir que se le haga a esa persona la prueba de alcoholemia? O sea, cuando tú realmente notes algo que esté fuera de lo normal y entonces se presuponga que esta persona no está en condiciones de conducir. Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo un día que voy con un compañero, estoy de patrulla y demás, y en eso que veo por la izquierda como nos pasa un coche que venía pues en el carril en una vía de doble sentido, ¿vale? Y vemos un coche y nos quedamos los dos mirando diciendo, no es posible lo que estamos viendo. Vale, el coche iba sobre las 4 llantas, sin neumáticos, echando chispas. Digo, nos quedamos además los dos flashes diciendo, bueno, pero ¿qué está pasando? Cogimos, metemos sirenas, pegamos volantazo, vamos ahí al coche, le intentamos parar, el coche llega a una curva, el coche sigue de frente directamente porque no podía girar, iba sobre las llantas sin neumáticos, y cogió y se estampó, ¿vale? Tampoco iba muy rápido porque sobre las llantas, ya nos bajamos allí, pistola en mano, pensando que es un coche robado o algo así, el tío llega, baja del coche,
tambaleándose, y dice, ¿qué pasa, gente? Digo, ¿qué pinchado? Digo, hombre, no, campeón. Digo, si hubieras pinchado significa que todavía tendrías ruedas, ¿vale? Lo tuyo es otro nivel diferente. Bueno, pues el tío iba tan ebrio que resulta que 2 kilómetros antes, o 3 kilómetros más o menos, se había encontrado con una rotonda, la cual había hecho de frente directamente. ¿Para qué? Hacer la rotonda. Y entonces había reventado los 4 neumáticos. Los neumáticos, al perder lo que es el aire, pues habían empezado a calentar y habían salido de las llantas. Entonces el tío iba conduciendo sobre las llantas. Era un todoterreno y lo dejó totalmente destrozado. Bueno, pues en ese caso, pues obviamente llamamos a los compañeros atestados y vinieron y hicieron la prueba. Un caso clarísimo, vale, pues es una sintomatología clarísima. Ahí va. Y se me habían olvidado 2 cosas importantísimas, ¿vale? Con el tema de documentación, ¿de acuerdo? Con el tema del carnet y demás. Si lo queremos hacer cum laude, ¿de acuerdo? No es necesario, pero se puede hacer así. Es que no lo había comentado antes. Tú imagínate que coges y detienes a una persona, bueno, la investigas porque no tiene carnet en vigor, ¿vale? Tú coges, no te aparece en DGT y ya está. Hay que tener en cuenta que las retiradas pues pueden ser retiradas, que se han notificado por ejecutoria o puede ser edictal, porque se ha publicado en un tablón, ¿vale? Yo es que no sabía nada. Bueno, pues una cosa que hacen los juzgados y que nosotros podemos hacer también es que podemos solicitar a tráfico la situación del carné. Hay un fax y un correo electrónico, obviamente aquí no lo voy a decir, pero tú lo envías y tráfico te contesta, además te contesta rapidísimo. Entonces tú, oye, situación del carné, pues te va a decir si la persona tiene carné en vigor, si está retirado, si tal. No hablo tráfico de Guardia Civil, ¿de acuerdo? Os estoy hablando de Jefatura Provincial de Tráfico y cada jefatura tiene su propio correo, su propio buzón en el cual puedes hacer la consulta. Yo, por ejemplo, sí que lo he hecho más de una vez. O sea, yo cojo, detengo a una persona por no tener carnet y aparte pido la situación de tráfico. Esto posteriormente también lo hará el juzgado. Se lo has hecho tú, pues al juzgado le quitas el trabajo. Pero bueno, en fin, así lo puedes tener perfectamente claro. Y con el tema carnés extranjeros, bueno, pues otra cosa más. Te presenta, por ejemplo, carné de, voy a poner el ejemplo de Rumanía, ¿vale? Porque en mi zona, pues realmente mucha gente de Rumanía nos hemos encontrado muchos casos con el tema del carné. Aparte de carné falsos y demás, ¿qué puede pasar? Pues el carné está en vigor o no está en vigor. O resulta que no lo tengo. Vale, resulta que existe una cosa que son las oficinas de cooperación aduanera. Esto funciona de narices. Yo he cogido y un viernes a las 2 de la mañana he pedido datos y 3 horas más tarde, desde la oficina de cooperación aduanera, me han dado los datos necesarios para saber si esa persona tenía carnet o no. Funciona muy bien, no hay que abusar, pero ahí están y existen. Estos datos no son válidos a nivel judicial, también os lo digo, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa que se hace a nivel europeo por el tema del convenio Schengen y demás, por intercambio de información. Entonces tú consultas algo y consigues la foto de una persona, o consigues sus datos o sus antecedentes o el tema del carné muy rápidamente, pero no son válidos para coger y para poder motivar un delito. Si queremos motivar un delito, entonces ya tenemos que pedir una comisión rogatoria, tenemos que pedirlo al juzgado y que el juzgado se ponga en contacto con la autoridad homóloga del país en curso y que pida las cosas. O sea, el procedimiento bueno es ese. Pero por el tema del carnet, por ejemplo, eso lo podemos hacer y te contestan muy rápidamente. No abuséis, pero que sepáis que esto existe y funciona muy bien. Bueno, y con esto creo que me voy a ir despidiendo ya. La verdad es que me he dejado un montón de cosas en el tintero, pero ya estamos cerca de los 40 minutos y empieza a ser un poquito largo. Más o menos, si tenéis los conceptos claros, ¿vale? Que los delitos contra la seguridad del tráfico están muy tasados y muy cerrados y son lo que son realmente. El resto los podréis manejar más o menos de forma sencilla, simplemente atendiéndose a las normas. Igual que son muy cerrados, también en caso de que metáis la pata son fáciles de recurrir. Es una de cal, una de arena. ¿Qué le vamos a hacer? Por todo lo demás, no son complicados, o sea, no son delitos complejos ni que requieren nada especialmente raro o extremo. O sea, sabiendo las normas, lo haces sin ningún problema. Para la semana que viene voy a hacer un podcast ligeramente diferente y voy a hablar de algo un poquito más raro. Muy interesante, pero bueno, será un poquito más raro.
Siento mucho que haya ruidos de fondo y demás, pero estamos en cuarentena, como sabéis, por lo cual esto es inevitable. Tengo familia y en mi casa no es que sea el Palacio de Buckingham, así que los ruidos que hay pues se escuchan. Intento reducirlos, pero bueno, hay un límite. Para grabar este programa he utilizado el GarageBand y la música es In Hell I Will Be in Good Company de Dead South. Yo soy Leto, esto ha sido La Senda del Romano y un placer haber estado con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. I see my redhead mess, red tear shed, cream beam a squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.